Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos. Nos encontramos en la semana 3 de nuestro estudio sistemático de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática. Gracias por unirse con nosotros en este espacio y es un gusto poder compartir con ustedes las verdades de esta semana. En esta ocasión, la luz brilla en la oscuridad. Es una lección en donde tres elementos básicos son los que se conjugaron a través del estudio de la lección de esta semana. Tres elementos o tres puntos importantes que le dan realce a la conducción de Dios para su pueblo, que dan el real la real relevancia a la función de la palabra de Dios en la vida de la iglesia y que nos advierte de el ataque continuo de Satanás ahora para la simiente de la mujer, es decir, para los descendientes de esa simiente, los hijos de Abraham, y la descendencia de Abraham, que somos tú y yo también, de una manera simbólica. Así es de que solamente como introducción diremos que después de la muerte de Cristo, la iglesia fue severamente perseguida. La semana pasada estudiamos más detalladamente las persecuciones que vivió la iglesia, cómo fue atacada, perseguida, acorralada, queriendo desaparecerla, pero vimos que no pudo Satanás vencer a la iglesia del Señor. Y entonces hoy veremos la otra parte de esa estrategia satánica en el deseo del enemigo de Dios de acabar con su pueblo. Y como siempre dividimos nuestro estudio en tres partes. A la primera le hemos titulado De lo sutil a lo descarado. Y empezaremos mencionando dos citas que la lección presenta. Juan 14:6 y Juan 8:44. En estos dos pasajes bíblicos, hermanos, que son clave, encontramos los polos opuestos de esta guerra. Los dos polos opuestos. Por un lado, encontramos a Cristo en Juan 14:6 como el camino, la verdad, subrayándola es especialmente, y la vida. Pero por el otro lado, encontramos al enemigo de Dios en Juan 8:44 como el padre de todas las mentiras. En pocas palabras, estamos estudiando una guerra entre la verdad y la mentira. Y en esa guerra, pues tú y yo estamos decidiendo de qué lado nos vamos a poner. Los mecanismos mortales para acabar con el pueblo de Dios de Satanás, que son dos. El primero fracasó, que fue la persecución. Como no pudo acabar con la iglesia por la persecución, entonces ahora se dedicó a eh, engañar, a mentir, a desinformar y a distorsionar los mensajes de Dios para crear confusión en medio del pueblo. Pero quiero subrayar algo más que el autor de la lección presenta, algo más que estos cuatro elementos. Él lo dice en sus propias palabras así, dice, hablando de Satanás, socava la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsiona las escrituras
y cita erróneamente la Biblia. Y la iglesia empezó siendo atacada, sí, incluyendo el hecho de que en ese tiempo, en esos siglos, del siglo cuarto en adelante, pues la Biblia no estaba eh, en completo acceso al pueblo, menos en los tiempos de la Edad Media, ¿no? Donde al pueblo se le quitó el privilegio de tener en sus manos la palabra de Dios. Y no teniendo la palabra, pues era más fácil entonces engañar con todas estas cosas al pueblo de Dios. Pero no bastándole con esos asuntos, dice el apóstol eh, Pablo en Hechos 20, o Juan, mejor dicho, en Juan, en Hechos capítulo 20, 27 a 32, que introdujo en la iglesia dos asuntos vitales para lograr su objetivo. Se introdujeron lobos rapaces, así lo presenta el libro de los Hechos, y se introdujeron en la iglesia también hombres perversos. Es decir, gente que se mezcló como si fueran del pueblo, pero su propósito, su objetivo era menoscabar desde adentro a la iglesia para acabar con ella. Cuando yo veo estos asuntos, yo digo, qué astuto es el diablo. Claro, pues es el diablo, es el Satanás, es el originador de la mentira, de la duda, de todo eso, y sabe cómo hacerlo. Manipuló a una tercera parte de los ángeles y su trabajo sigue siendo eh, grandemente remunerado por tanta gente que cae presa de sus engaños. Y la iglesia fue de esa manera también atacada, ¿no? Se alejaron de los principios de la Biblia. Se introdujeron los ídolos y una serie de doctrinas este, con el único afán y el único fin de poder crear miedo y poder tener atrapado al pueblo. Y también, por supuesto, pues se sustituyó lentamente la observancia del sábado por la del domingo, con argumentos que realmente no tienen ninguna validez. Fue sutil al principio, pero poco a poco se fue descarando. Y el pasaje del capítulo de El conflicto de los siglos describe muy interesantemente cómo la forma que una tras otra fueron aceptando sus golpes en contra de Dios y en contra de la iglesia y en contra de la palabra de Dios. Sutil, pero finalmente se descaró en abrir completamente el error ante la gente y fuera presa muchos de ellos. El segundo punto de la lección que el autor nos señala tiene que ver con nuestra poderosa verdad que tenemos en Cristo. Nuestra arma para contrarrestar el error, hermanos, nuestra principal arma es la Biblia, la palabra de Dios. No tenemos otra herramienta. El apóstol Pablo la presenta como la espada de dos filos. Y esa es nuestra herramienta poderosa para vencer el error. Por eso, los adventistas del séptimo día creemos que la Biblia debe de ser aceptada toda como palabra de Dios, toda. No una parte, no un versículo, no nomás esto, no solo lo que nos gusta, sino toda la Biblia debe de ser aceptada como palabra de Dios. Y quiero decirles que tenemos suficiente evidencia bíblica y para poder confiar justamente en ella. La Biblia revela el amor de Dios, definitivamente, hermanos, pero también expone los engaños de Satanás. Por eso hay que estudiarla, para estar alertas de los engaños de Satanás. Cristo, Cristo mismo enfrentó a Satanás con no lo que él pensaba, no lo que él se imaginaba, no lo que él sentía en ese momento. Cristo enfrentó a Satanás en el monte de la tentación
con un escrito está, refiriéndose específicamente a la Biblia, a la palabra, hermanos. Tú y yo necesitamos también utilizar esa misma herramienta de la manera poderosa como la hizo Jesús. Y también recordarnos que el Salmo 119, especialmente algunos versículos como el 105, 116, 130, 133 y 160, nos marcan la importancia de la Biblia en el plan de salvación. Y punto número 3 de la lección, una manipulación abierta. Proverbios 16:25 nos advierte de los peligros de confiar solamente en nuestros propios razonamientos. Acuérdate esta cita de Proverbios, hermanos, 16:25. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Es que yo creo que, pues a mí me parece que debemos. Yo se me figura que, ten cuidado, de confiar solamente en tu propio razonamiento. Por nosotros no podemos. Mira, Eva no pudo, no pudo. Y si Eva no pudo, tú tampoco vas a poder. Eso te lo aseguro por completo. Pero afortunadamente Dios no nos ha dejado solos y nos ha dejado su Espíritu Santo para que guíe y conduzca también nuestro pensar, nuestro razonamiento. La obra de Satanás, hermanos, es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. En Juan capítulo 10, el verso 1, dice Jesús que Él es el pastor y el pastor entra por la puerta de las ovejas, pero el que no entra por la puerta, sino que se brinca la cerca, es un ladrón y un salteador. Y Satanás es experto en brincarse las trancas. Una de las herramientas más poderosas, dice Elena White, que utiliza Satanás para brincarse esas trancas y hacerte creer sus mentiras, es a través de la música. A mí me llama mucho la atención cómo los jovencitos, yo conozco a varios, que no saben inglés, pero les gustan las canciones de fulana, de mengana y de pengana, por no decir nombres, ¿no? Y no meter en problemas a nadie. Y yo les digo, ¿y entiendes lo que dicen? Pues algunos no, otros sí lo entienden, pero esas letras, hermanos, ¿cómo han llevado a muchos de nuestros hijos a la perdición? Es un instrumento poderoso que Satanás utiliza para desviar la mente y ponerla en sintonía con él. ¿Cómo lo hace? Dice el autor de la lección. Pues nos mantiene alejados del estudio de la palabra, nos trastorna las facultades mentales mediante los excesos de orden físico y moral, y nos ocupa nuestro pensamiento en todas las cosas, menos en las cosas eternas. Por eso concluyo yo este breve comentario y repaso de la lección, hermanos. Hoy estamos expuestos a los mismos desafíos que la iglesia cristiana primitiva y que la iglesia peregrina y en el desierto, como lo enfrentaron los valdenses, estamos expuestos a las mismas tentaciones y a los mismos errores. Por eso es muy importante, querido hermano, que estudies tu lección, estudies tu Biblia, te congregues con quienes crecen o quieren seguir creciendo en el estudio, en la palabra y en la gracia para con el Señor Jesucristo, queridos hermanos. Hoy más que nunca debemos de hacer la Biblia nuestra luz para que alumbre nuestro camino. Entonces termino diciéndote, como dice nuestro versículo de la lección de la semana, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Andemos en la luz o andemos mientras tenemos luz. Que Dios bendiga tu caminar esta semana en el repaso con tu clase, querido maestro, y esta lección pueda dejar grandes verdades grabadas en el corazón de tus alumnos. Que Dios te bendiga.